Tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios? ¿Por algo que ya se resolvió? No por lo que necesitas ahora. Por lo que ya recibiste. Por la crisis que pasó. Por el miedo que no se cumplió. Por la batalla que ya ganaste. David tenía esa costumbre. Y la plasmó en el Salmo 9. El Salmo 8 nos dejó mirando las estrellas. Asombrados. Maravillados. Con la pregunta, ¿qué es el hombre para que Dios tenga de él memoria? Y la respuesta, coronado de gloria y de honra. Ahora viene el Salmo 9. Y el Salmo 9 toma ese asombro. Y lo convierte en acción. Porque hay una trampa sutil en la vida espiritual. Que merece ser nombrada. La trampa del asombro que se queda en asombro. El que se maravilla de la grandeza de Dios. Pero nunca llega a la gratitud concreta. El que contempla la gloria divina. Pero no la conecta con su historia personal. El que admira a Dios en el universo. Pero olvida lo que Dios hizo en su vida específica. David no cae en esa trampa. Del Salmo 8. Que miraba el cosmos. David pasa al Salmo 9. Que mira su historia. De la maravilla por las estrellas. A la gratitud por las victorias. De cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Te alabaré con todo mi corazón. El Salmo 9 es el salmo de la memoria agradecida. Es el salmo de quien recuerda deliberadamente lo que Dios hizo. El que hace inventario de las victorias. El que se sienta a contar las veces que la situación era imposible. Y Dios intervino. Hay una disciplina espiritual en eso que a menudo descuidamos. Somos buenos para recordar lo que todavía no recibimos. Para llevar en la mente la lista de pendientes espirituales. Para enfocarnos en lo que falta, en lo que no llegó, en lo que todavía esperamos. Pero la gratitud verdadera requiere el ejercicio contrario. Requiere detenerse. Mirar atrás. Y reconocer con honestidad, cuántas veces Dios ya estuvo ahí. El Salmo 9 hace exactamente eso. Y luego, porque David es David. La gratitud no se queda en sí misma. Se transforma en intercesión. En clamor por los que no tienen voz. En la petición de que el juez del universo recuerde también a los pobres y oprimidos. Estás por escuchar el Salmo 9. El salmo de quien alaba con todo su corazón. Y luego pide con toda su alma. Salmo 9. Al músico principal, sobre Mutlaben. Salmo de David. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido. Han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero el Señor permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con rectitud.
El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad al Señor, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Señor. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me regocije en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron, fue tomado su pie. El Señor se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los afligidos perecerá perpetuamente. Levántate, oh Señor. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Señor, terror en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. La primera frase del Salmo 9 es una declaración de intención. No una petición. No un clamor. No una queja. Una declaración de lo que David está a punto de hacer. Te alabaré. Y fíjate en el alcance de esa alabanza. Con todo mi corazón. No con parte del corazón. No con la porción que queda después de que el trabajo, las preocupaciones, las distracciones tomaron su parte. Con todo. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios con todo tu corazón? No solo con la boca. Con la boca es relativamente fácil. Podemos decir palabras de alabanza en piloto automático. Podemos cantar canciones de adoración sin pensar en lo que estamos cantando. Pero con todo el corazón. Eso requiere algo diferente. Requiere presencia. Requiere deliberación. Requiere elegir estar completamente ahí, en ese momento, con esa persona. Con todo mi corazón. Hay algo que produce ese tipo de alabanza. Y David lo dice en la siguiente línea. Contaré todas tus maravillas. La alabanza de todo el corazón nace del recuerdo. Del acto deliberado de contar. De hacer el inventario. De nombrar específicamente lo que Dios hizo. No la alabanza genérica que dice, Dios es bueno en general. Sino la alabanza específica que dice, Dios fue bueno conmigo, en aquella situación, en aquel momento, de esa manera particular. Cuando David dice, contaré todas tus maravillas. Está describiendo un ejercicio espiritual. El ejercicio de la memoria agradecida. Sentarse. Hacer silencio. Y recordar. ¿Cuándo fue la última crisis que terminó bien? ¿Cuándo fue la última vez que la situación era imposible, y Dios abrió un camino? ¿Cuándo fue la última vez que el miedo más grande no se cumplió? ¿Cuándo fue la última provisión que llegó cuando ya no quedaba nada? Contarlas. Una por una. Porque cuando las cuentas, algo ocurre en el interior. La fe se fortalece.
la perspectiva cambia. El miedo presente se ve diferente cuando se contrasta con las victorias pasadas. El Dios que estuvo ahí antes es el mismo Dios que está aquí ahora. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. La alegría de David no es la alegría de quien no tiene problemas. David tiene enemigos. David tiene adversarios. David tiene situaciones que no están completamente resueltas. Pero se alegra. ¿Por qué? En ti. No en las circunstancias. No en la ausencia de problemas. No en que todo salió como quería. En ti. La alegría que está anclada en Dios no depende de lo que pase alrededor. Puede coexistir con el dolor. Puede coexistir con la incertidumbre. Puede coexistir con el miedo. Porque no viene de las circunstancias. Viene de la relación. Viene de saber quién está al lado. Viene de la certeza de que el Altísimo no falla. Me alegraré en ti. Esa es la decisión que el Salmo 9 nos invita a tomar hoy. No esperar a que todo esté bien para alegrarse, sino alegrarse en Dios, ahora, exactamente como están las cosas. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. David hace algo que necesitamos aprender. Antes de pedir lo que todavía necesita, David recuerda lo que ya ocurrió. Antes de presentar la crisis presente, David declara las victorias pasadas. Los enemigos volvieron atrás. No por la fuerza de David. No por su estrategia militar. No por su inteligencia ni su poder. Delante de ti. Delante de Dios, cayeron. Delante del Altísimo, perecieron. Hay una perspectiva de la historia que el Salmo 9 nos ofrece, que no se puede obtener de ninguna otra manera. La perspectiva de que los poderosos, eventualmente caen. Los imperios que parecían invencibles, dejaron de existir. Los ejércitos que dominaron el mundo, fueron dominados. Los nombres que se escribieron en piedra para durar para siempre, fueron borrados de la memoria. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. El nombre de quien se levanta contra Dios no permanece. No importa cuánto poder acumulen. No importa cuánto miedo produzcan. No importa cuántas personas convenzan de que son invencibles. Dios borró su nombre. Y luego viene el contraste que es el corazón de esta sección. Pero el Señor permanecerá para siempre. Permanecerá. Mientras los imperios caen, Dios permanece. Mientras los poderosos son olvidados, Dios permanece. Mientras los nombres humanos se borran del polvo, Dios permanece. Para siempre. No hasta que llegue alguien más poderoso. No hasta que el universo cambie de naturaleza. No mientras las condiciones lo permitan. Para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. El trono de Dios es un trono de juicio. No un trono decorativo. No un símbolo de autoridad nominal. Un trono desde el que se juzga. Desde el que se evalúa. Desde el que se dictan sentencias que se cumplen. Él juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con rectitud. Justicia.
Rectitud. Dos palabras que describen el carácter inmutable del juez. No juzgará con favoritismo. No juzgará con información parcial. No juzgará según quien tiene más influencia. Con justicia. Con rectitud. La evaluación que no puede ser corrompida. El veredicto que no puede ser comprado. La sentencia que siempre corresponde a la verdad completa. ¿Sabes lo que eso significa para el mundo en que vivimos? Significa que aunque en este momento el sistema falle, aunque en este momento los corruptos salgan victoriosos, aunque en este momento la injusticia parezca ganar, hay un tribunal por encima de todos los tribunales. Un trono por encima de todos los tronos. Y desde ese trono, se juzga con justicia. El que se fue sin pagar lo que hizo, no se fue. El que creyó que nadie lo vio, fue visto. El que pensó que la impunidad era permanente, se equivocó. Dios permanece. Su trono permanece. Su justicia permanece. Y eso, es suficiente para descansar. El Señor será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. El salmo que comenzó con la alabanza del victorioso hace aquí un giro que revela el corazón de Dios. De las naciones derrotadas. Del poder que cae. De la permanencia del trono divino. David llega al pobre. Al que no tiene ejércitos. Al que no tiene alianzas poderosas. Al que no tiene recursos para defenderse. Al que el sistema olvida convenientemente. Al que cae, y nadie lo levanta. Y el Señor, dice el Salmo, será su refugio. No podrá ser su refugio. No considerará ser su refugio. Será. Certeza absoluta. Promesa sin condición. Compromiso inquebrantable. Dios se comprometió con los pobres. No como causa política. No como agenda ideológica. No como proyecto de imagen institucional, sino como expresión de su carácter más profundo. El carácter del que ve a los que nadie más ve. Que escucha a los que nadie más escucha. Que recuerda a los que el mundo olvidó. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. No desamparaste. ¿Sabes cuánto peso tiene ese no? Desamparar es dejar solo al que depende de ti. Es retirar el apoyo cuando más se necesita. Es prometer protección y no aparecer cuando llega el momento. Dios no hace eso. Nunca. Con nadie que lo buscó. En ningún momento de la historia. El pobre que buscó a Dios, no fue desamparado. El afligido que clamó a Dios, no fue ignorado. El que no tenía otro lugar donde ir, y fue a Dios, no encontró una puerta cerrada. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Esa frase merece toda nuestra atención. Los afligidos claman. A veces en voz alta. A veces en silencio. A veces con palabras. A veces con solo el gemido que no tiene palabras. A veces simplemente con su condición, su situación, su necesidad que grita aunque la voz no salga. Y Dios no olvida ese clamor. No lo pone en lista de espera.
No lo procesa cuando tenga tiempo. No lo evalúa según la importancia del que clama. No lo olvida. Cada clamor de cada afligido es registrado. Cada lágrima de cada pobre es vista. Cada injusticia sufrida por el que no tiene voz es conocida. Y hay un Dios que demanda, que exige que la sangre inocente sea respondida, que se levanta en defensa de los que no pueden defenderse. ¿Conoces a alguien así en tu vida? ¿A alguien que está en el lugar del pobre, del afligido, del que no tiene voz? El Salmo 9 nos invita a no solo alegrarnos en nuestras propias victorias. Nos invita a llevar a Dios el clamor de los demás también. A interceder. A ser la voz de los que no tienen voz. A presentar ante el juez del universo la causa de los que no pueden presentarse solos. Cantad al Señor, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. La gratitud personal no puede quedarse personal. Debe publicarse. Debe contarse. Debe alcanzar a otros. Porque el testimonio de lo que Dios hizo por ti puede ser el puente de fe de alguien que todavía no sabe que el Señor no desampara a los que lo buscan. Escucha nuevamente cada frase con su peso. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Pero el Señor permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia. El Señor será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron, no se olvidó el Señor del clamor de los afligidos. Porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los afligidos perecerá perpetuamente. Levántate, oh Señor. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Este es uno de los versículos más directos de todo el Salterio. Y uno de los más malentendidos. Porque a primera vista, puede sonar como una amenaza. Como la condena fría del que se alegra del castigo ajeno. Como el versículo que los religiosos usan para señalar a los demás. Pero eso no es lo que el Salmo está diciendo. Fíjate en la razón que da. No dice, los malos serán trasladados al Seol porque son nuestros enemigos. No dice, porque nos hicieron daño. No dice, porque merecen sufrir. Dice, las gentes que se olvidan de Dios. El olvido. Hay una diferencia enorme entre rechazar deliberadamente a Dios y simplemente vivir como si no existiera. El olvido no es necesariamente hostilidad. El olvido puede ser simplemente la distracción gradual. El ocuparse de otras cosas. El ir acumulando prioridades que desplazan a Dios. El hacer de lo urgente, lo primero, y lo eterno, lo último. Y un día despertar y darse cuenta de que hace meses, quizás años, Dios no ha sido parte real de la ecuación.
Las naciones que se olvidan de Dios. No las que lo odian necesariamente, sino las que simplemente lo dejaron de lado. Y el Salmo dice que ese olvido tiene consecuencias, no como castigo arbitrario, sino como la consecuencia natural de alejarse de la fuente de la vida. Imagina una planta que olvida el agua. No hay castigo externo. No hay una fuerza que viene a dañarla desde afuera. Simplemente, alejada del agua, se seca. Las naciones que olvidan a Dios se alejan de la fuente de todo bien, de la justicia real, de la misericordia verdadera, del amor que sostiene la sociedad. Y eso produce consecuencias inevitables. Pero el Salmo no termina ahí, porque inmediatamente después de ese versículo oscuro, viene uno de los más luminosos del Salmo. Porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los afligidos perecerá perpetuamente. El pobre no será olvidado para siempre. El que el mundo olvidó, no fue olvidado por Dios. El que fue descartado por el sistema, no fue descartado por el juez del universo. El que perdió toda esperanza humana, no perdió la esperanza divina. Ni la esperanza de los afligidos perecerá perpetuamente. Perpetuamente. Una palabra extraña en este contexto. Porque parecería que David podría simplemente decir, no perecerá. Pero dice, no perecerá perpetuamente. Como reconociendo que habrá momentos en que parezca que la esperanza se fue. Que habrá temporadas en que todo apunte a que ya no hay salida. Que habrá noches en que la esperanza se sienta tan lejana. Que parece haberse ido para siempre. Y en ese momento, el Salmo dice, no perecerá perpetuamente. No es el fin. No es la última palabra. La esperanza de los afligidos no muere para siempre. Hay un límite a la oscuridad. Hay un punto más allá del cual la noche no puede ir. Y ese límite es la permanencia del Señor, que juzga con justicia y que no olvida el clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Señor. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. David vuelve a su propia situación. Después de alabar. Después de recordar las victorias. Después de declarar la justicia de Dios. Después de interceder por los pobres y afligidos. David pide por sí mismo. Y fíjate en cómo lo hace. No dice, Señor, ya que eres tan justo y poderoso, dame lo que merezco. Dice, ten misericordia de mí. El mismo David que describió al juez justo que juzga con rectitud. No apela a su propia justicia cuando pide por sí mismo. Apela a la misericordia. Eso es sabiduría espiritual profunda. Cuando se trata de los enemigos, David apela a la justicia de Dios. Cuando se trata de sí mismo, apela a la misericordia. Porque David sabe algo que todos necesitamos recordar. Ante el juez perfecto, ninguno de nosotros puede presentar un historial sin mancha. Ante la justicia absoluta, todos somos deudores. Y por eso la apelación correcta siempre es, misericordia. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Las puertas de la muerte. No es metáfora vaga. David había estado ahí.
Había estado en lugares donde la vida y la muerte eran cuestión de segundos. Había sentido el aliento de la destrucción. Había conocido momentos en que todo indicaba que no iba a salir. Y salió. No por su habilidad. No por su suerte. Porque Dios lo levantó de las puertas de la muerte. Y desde ese lugar, de gratitud por haber sido levantado, David hace algo hermoso. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me regocije en tu salvación. El que fue levantado de las puertas de la muerte quiere contar las alabanzas de Dios en las puertas de la ciudad, del lugar más oscuro al lugar más público, de los bordes de la destrucción al centro de la comunidad, del silencio del que ya no puede hablar a la voz que proclama. Así opera la gratitud genuina. No se queda en privado. No se guarda como tesoro personal. No se conforma con sentirlo por dentro. Sale. Se comparte. Busca las puertas de Sión, donde otros pueden escuchar. Levántate, oh Señor. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Y aquí llegamos a la intercesión final del Salmo. No por David. Por las naciones. Por los sistemas injustos. Por el orden del mundo que necesita ser confrontado con la justicia de Dios. Levántate. El mismo clamor del Salmo 3. El mismo clamor del Salmo 7. Levántate. La oración del que sabe que cuando Dios actúa, lo que parecía imposible se vuelve posible. Lo que parecía permanente se vuelve temporal. Lo que parecía invencible cae. No se fortalezca el hombre. Que el orgullo humano encuentre su límite. Que el poder que no reconoce a Dios, vea su propia caducidad. Que las naciones aprendan lo que el Salmo 8 ya declaró. El hombre, coronado de gloria por Dios, no puede ser su propio Dios. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Solo hombres. Por más poder que acumulen, por más imperios que construyan, por más nombres que escriban en piedra. Solo hombres. Frágiles. Temporales. Dependientes de aquel que permanece para siempre. Quiero que veamos juntos la arquitectura de este salmo. Porque el Salmo 9 nos enseña una forma de orar que va más allá de simplemente pedir. El Salmo tiene 3 movimientos. Y los 3 juntos forman una oración completa. Primer movimiento, la alabanza que recuerda. Te alabaré con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. La oración que comienza mirando atrás. No para vivir en el pasado, sino para construir fe en el presente. El pasado de Dios es el fundamento del presente. Cuando recuerdas lo que Dios ya hizo, la fe para lo que todavía esperas, crece. ¿Cuándo fue la última vez que comenzaste una oración contando las maravillas que Dios ya hizo? Pruébalo. Antes de pedir lo que necesitas hoy, cuenta 3 cosas que Dios ya hizo. Específicas. Concretas. Tuyas. Y observa lo que ocurre con tu fe. Segundo movimiento, la confianza en el juez. El Señor permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio.
Él juzgará al mundo con justicia. La oración que reorienta la perspectiva. La que te recuerda, en medio de la injusticia del mundo, que hay un trono que no cambia, que hay un juez que no falla, que hay una justicia que llegará. Cuando el mundo parece caótico, cuando la injusticia parece ganar, cuando los corruptos parecen prosperar. Esta parte del Salmo 9 te devuelve la perspectiva correcta. El Señor permanece. Su trono permanece. Su justicia permanece. Tercer movimiento, la intercesión por los demás. El Señor será refugio del pobre. No se olvidó del clamor de los afligidos. Porque no para siempre será olvidado el pobre. La oración que sale de sí misma y va hacia otros. La gratitud que se transforma en intercesión. La alabanza que se convierte en clamor por los que no pueden clamar. El testimonio personal que se amplía hasta incluir a los olvidados. Estos tres movimientos juntos forman la oración completa que el Salmo 9 nos enseña. Recuerdo. Reorientación. Intercesión. No como fórmula, sino como forma natural de llegar a Dios con el corazón completo, con gratitud por el pasado, con confianza en el presente, con compasión por los demás. Eso es orar con todo el corazón. Quiero hablarte directamente. Si llevas un tiempo en el que la oración se siente seca, en el que la fe parece pequeña, en el que Dios parece lejano o silencioso, quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que contaste las maravillas? No las que esperas todavía, las que ya ocurrieron. Porque hay una relación directa entre el olvido de lo que Dios hizo y la sensación de que Dios no hace nada. No es que Dios haya dejado de actuar. Es que la memoria se fue llenando de otras cosas. De lo que falta. De lo que no llegó todavía. De lo que salió mal. Y en esa narrativa de lo que falta, se perdieron las victorias. Hoy, el Salmo 9 te invita a recuperarlas. Cierra los ojos si puedes. Y piensa en una sola vez. Una sola. En que la situación era imposible, y Dios intervino. Una crisis que terminó bien. Una provisión que llegó cuando ya no quedaba nada. Una puerta que se abrió cuando todas las demás estaban cerradas. Una persona que apareció exactamente cuando la necesitabas. Una paz que llegó en medio del caos sin razón aparente. ¿La tienes? Eso es una maravilla. Y David dice, cuéntala. Dila en voz alta si puedes. Escríbela. Compártela con alguien. Porque cuando la cuentas, algo se reaviva. La fe que parecía pequeña, encuentra su fundamento. La oración que parecía seca, encuentra su fuente. La gratitud que parecía olvidada, regresa. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Ese puede ser el punto de partida de tu oración hoy. No desde el pedido. Desde el recuerdo. Desde el conteo de las maravillas que Dios ya hizo. Y desde ese lugar, todo lo demás se ve diferente. Oremos juntos. Siguiendo los tres movimientos del Salmo 9. Primer movimiento, gratitud. Señor, te alabo con todo mi corazón.
Y quiero contar una maravilla. Pausa, espacio para que el oyente recuerde algo específico. Gracias por eso. Gracias por haberlo hecho. Gracias por haber estado ahí cuando lo necesitaba. Tus maravillas son reales en mi historia. No solo en la Biblia. En mi historia. Segundo movimiento, confianza. Señor, tú permaneces para siempre. Cuando el mundo se sacude. Cuando la injusticia parece ganar. Cuando los que se olvidan de ti parecen prosperar. Tu trono permanece. Tu justicia permanece. Tu palabra permanece. En eso, descanso. Tercer movimiento, intercesión. Señor, sé refugio hoy del pobre que no tiene dónde ir. No olvides el clamor de los afligidos. Recuerda al que el mundo olvidó. Levántate en su favor. Y que yo, que fui levantado de las puertas de la muerte, sea instrumento de tu justicia hacia los demás. Amén. Una última vez. El salmo de la gratitud que recuerda. La justicia que permanece. Y la misericordia que no olvida. Te alabaré, oh Señor. Con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Pero el Señor permanecerá para siempre. Él juzgará al mundo con justicia. El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron, no se olvidó del clamor de los afligidos, porque no para siempre será olvidado el pobre. Levántate, oh Señor. Sean juzgadas las naciones delante de ti. El Señor permanece. El clamor fue escuchado. La maravilla puede contarse. Salmo 9. Amén.